Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas, hermanos. ¿Cómo están? Qué bendición estar con ustedes una vez más. Gracias por atender, gracias por tomar el tiempo para este devocional. Que Dios les bendiga, les guarde, les ayude, les fortalezca. A nuestros hermanos que están enfermitos, el Señor sea con ustedes, hermanos. Hemos orado, hemos pedido mucho al Señor por sus vidas. Y el Señor hasta aquí les ha ayudado. Y seguimos clamando que el Señor les sostenga con vida, con fuerza, con fe, con fortaleza, y en el nombre de Jesucristo saldrán adelante. Gracias, hermanos, a todos, a toda la iglesia de Cristo. Precisamente en este devocional 165 vamos a comenzar a hablar del siguiente don que nos marca la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 9. Veíamos a otro don de fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a comenzar a hablar de los dones de sanidades. Normalmente mucha gente lo conoce como el don de sanidad, pero es claro que la situación tiene que ver con un plural, con un análisis. Pero vamos a trabajar en ello, ¿les parece? Tengamos ánimo, a pesar de todo, Dios es fiel y Dios es bueno en todo momento. Esperando que les traiga consuelo y bendición este devocional, vamos a arrancar. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, dones de sanidades nace de esta palabra carisma o carismata, que son los dones sobrenaturales que involucra el Espíritu Santo dándolos como Él quiere. Y una palabra que es imatón, que está relacionada con el tratamiento físico en el sentido figurado de la sanidad o en el sentido literal de la curación, del remedio, de la medicina. Fíjese que es llamativo eso porque estamos hablando de un don que tiene que ver con, irrumpe en la parte física con curación, como medicina, como remedio, como sanidad. La sanidad divina es el proceso por el cual Dios, de una manera sobrenatural, imparte vida, imparte fortaleza, imparte confianza, fe y restauración a las vidas, a los cuerpos y a las almas de las personas. Este don, como lo veíamos, pues es plural. Pero vamos a empezar hablando, obviamente, primero de la enfermedad. ¿Le parece? Vamos a tomarnos unos devocionales para hablar de este don, para ser comprendido, porque quizás es un don, vamos a decirlo así, muy usado, muy hablado, muy anhelado, muy buscado, pero quizá mal comprendido en algunos sentidos, y por eso es que genera también mucha controversia. Esto es uno de los dones, quizá está entre los 4 de todos los dones espirituales más controversiales que la gente puede analizar o tener. Incluso en algunas preguntas que nos han hecho, pues ha sido en ese sentido, ¿no? ¿Y a poco sí es cierto que la gente sabe lo que algo está pasando? ¿A poco sí es cierto que Dios le habla? ¿A poco sí es cierto que sanan a las personas? ¿A poco sí es cierto que un profeta puede discernir o reconocer algo? Bueno, hablemos desde la Biblia, ¿le parece? Pero vamos a hablar de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo se origina? ¿En qué momento surge en esta creación? La creación fue perfecta. La creación diseñada por Dios fue de una forma perfecta en todos los sentidos. Pero acuérdese que la creación de Dios también tiene que ver con el diseño de Dios y con los atributos de Dios. Cuando Dios hizo la creación en Génesis, lo podemos ver que vio que todo era bueno, absolutamente todo. Pero también Él estableció algunas realidades dentro de esta creación. Una de ellas la podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. En el libro de Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjese qué interesante, porque tenemos el diseño de Dios y tenemos la autoridad de Dios, pero desafortunadamente también tenemos la decisión del hombre, y desafortunadamente el hombre, al escuchar a la serpiente, decide comer del árbol. ¿Y cuáles son las consecuencias? Muchas, pero las más claras que tienen que ver con la enfermedad, ahí en Génesis 3, por favor, en el versículo 17, Dios, ya que pasó la situación entre Adán y Eva,
y el comer del árbol, de este árbol del bien y del mal, y viene a ejecutar su justicia, porque Él lo dijo. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y para que haya muerte, obviamente necesita haber deterioro de la naturaleza. ¿Y cómo iba a haber un deterioro de la naturaleza? A razón de la enfermedad. Adán y Eva estaban diseñados, fíjense, para no morir. Pero a razón de esta desobediencia entró la muerte y entonces entró lo que se llama la enfermedad. Dice en el versículo 17, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjese, ahí quedó estipulado no solamente la muerte para el ser humano a razón de algo, sino que además quedó estipulado el deterioro de la misma naturaleza, el deterioro de todo este mundo. Por eso es que en este mundo todo nace y todo muere. En esta tierra todo nace y todo muere. Y hay uno de los ejes rectores para eso, para que se cumpla la justicia de Dios, es la enfermedad. Pero Dios no quería eso para la humanidad. Se dará, ¿por qué? Por la desobediencia del ser humano, por tu causa, eso es lo que le dice a Adán. Pero está claro que el anhelo de Dios consiste en bendecir a su creación, no en dañarla, en bendecirnos a nosotros, en ayudarnos y llevarnos en el desarrollo de vida. Pero entonces vamos entendiendo que cuando entra la muerte, es claro que hasta el mismo adversario utiliza la muerte para hacer sufrir a la humanidad, para alejarla de Dios. Fíjense qué interesante. Pero nosotros entendemos algo. En los planes de Dios, en la misericordia de Dios, Él va a llegar a un momento donde va a derrotar todo este tipo de carencia, todo este tipo de deterioro, todo este tipo de enfermedad y de muerte. Vea lo que dice Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 dice la palabra de Dios desde el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que Él promete que nos va a libertar de la muerte eterna a través de Cristo, pero también un día nos va a redimir de toda la muerte natural, de todas las enfermedades, de todo sufrimiento, de todo lo que agobia nuestra vida en este mundo. ¿Ok? Eso es necesario comprenderlo, pero usted y yo tenemos que saber que la enfermedad en los seres humanos tiene varias causas. ¿Cuáles son estas causas que tiene la enfermedad, ya la enfermedad dentro de nuestra vida? Bueno, enfermamos por el pecado, ¿no? Tanto por el pecado de Adán como por el pecado que a veces nosotros vivimos. Enfermamos por descuido de nuestro cuerpo. Eso lo vamos a ver en el siguiente devocional. La diferencia entre salud y sanidad no es lo mismo. Enfermamos por falta de descanso, enfermamos por preocupación excesiva, enfermamos porque tenemos muchos recursos o pocos recursos, enfermamos por exceso de trabajo, enfermamos por opresión o por ataques demoníacos, enfermamos por tensiones mentales o emocionales, enfermamos por causas naturales como la vejez y también morimos por causa de accidentes o enfermamos por causa de accidentes. Hermanos, nosotros hay muchas causas para la enfermedad y Satanás ocupa muchas de esas causas y muchas de esas enfermedades para alejarnos de Dios, para llevarnos fuera de la voluntad de Dios, para hacer que nuestra vida se vaya alejando de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que la enfermedad y la muerte es parte de toda la justicia de Dios y que nosotros tenemos que saber vivir con ella, tenemos que entender cuál es el acompañamiento de Dios con ello, entonces aprendemos a descansar en su misericordia, aprendemos a descansar en su amor, aprendemos a descansar en su cobijo y en su sustento. Dios es tan maravilloso, hermanos. Por eso es que tenemos que ver en estos devocionales
la bondad de Dios a través de los dones de sanidades, pero sobre todo a través de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjense qué hermoso, porque cuando venimos a Dios y cuando empezamos a caminar bajo su tutela, entonces Él es nuestra principal medicina. Cuando estamos en el temor a Dios, Él nos da refrigerio y descanso. Si hoy usted está pasando alguna enfermedad, alguna dolor en su cuerpo, en su cabeza, alguna aflicción en sus pulmones, en sus piernas, en sus riñones, no sé, algo que le esté afectando en sus ojos, en el nombre de Cristo Jesús, sepa que en Jesús usted encuentra toda medicina, todo refrigerio, todo descanso para su alma. Permítame hacer una oración en este devocional. No lo hacemos mucho, pero permítame hacerlo hoy, se lo suplico. Padre, eres bueno. Nosotros confiamos más en ti que en todas las cosas. Señor, que sea tu presencia sobre cualquier vida que hoy nos esté mirando y que pueda ver que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu hay descanso, hay refrigerio, hay salud. Que pueda mirar, Señor, cómo viene ese bálsamo de ti y se derrama sobre sus miembros, sobre su cuerpo, sobre lo que necesita hoy. Ayúdanos, Señor, necesitamos salud en todo sentido y nada como tu sanidad para eso. En el nombre de Cristo Jesús lo recibimos, Señor, y lo rogamos. Amén, Señor. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Adelante a todos. Se les ama, cuídense mucho, pero sobre todo sigamos alimentando nuestra fe.